Estamos en un mundo post-pandémico que no se especifica realmente si estamos hablando de nuestra pandemia actual de hace un par de años o de otra pandemia, y ese encuentro sirve para subsanar esos procesos, ¿no? Estos traumas, estos dolores, para poder hacerlos un poco menos dolorosos. La gente te escribía por WhatsApp y te decía, me gustó la obra, ¿no? O no me gustó, te lo escribían, y no era como la distancia de las palabras. Para la siguiente. Para la siguiente, Para la no, siguiente. quiero volver. O sea, cada vez que vengo a Arequipa me queda corto. Es que queda corto. ¿Cuántos cada vez? Esta es mi segunda vez. Ya ves. En el año, porque En el viniste año. hace unos Sí, meses. he venido nomás. hace 2 meses cuando nos hemos conocido. Claro, por eso, la segunda vez. Claro. Sí, entonces. Sí, Sí. perfecto. Bueno, me alegra que les haya tratado bien Arequipa, los hayan Increíble. recibido con el estómago lleno. Ha sido increíble. Estamos muy contentos ahora. Y bueno, para empezar así a hablar ya de lleno de la Ajá. obra, ¿no? ¿Creen que nos puedan dar una pequeña sinopsis? Porque acá la gente no sabe nada. Los amigos ni enterados de Ajá. qué ha pasado obra. Bueno, yo le puedo dar. Vamos. Se trata sobre un encuentro entre un comediante y una recepcionista Ujú. en una funeraria. ¿Qué hace un comediante en una funeraria? Busca trabajo. Estamos en un mundo post-pandémico que no se especifica realmente si estamos hablando de nuestra pandemia actual de hace un par de años o de otra pandemia o de otro mundo post-apocalíptico, pero se habla de que hay un antes y un después por un evento que marcó, ¿no?, la humanidad y que trajo consigo también mucha muerte. Ese encuentro se da en una funeraria y en ese encuentro se produce algo muy bonito, que es que ambos personajes, tanto el comediante como el recepcionista, se dan cuenta que tienen algo en común. Y ese encuentro sirve para subsanar esos procesos, ¿no? Estos traumas, estos dolores, para poder hacerlos un poco menos dolorosos, para poder hacerlos un poco más llevaderos, ¿no? Creo que esta obra habla del encuentro, habla de la esperanza, habla de la muerte y habla de cómo a través de la empatía y el encuentro con el otro podemos cargar el mismo peso entre todos y así se hace un poco más ligero. Es un tremendo discurso, ¿no? Que nos ha metido. Sí. Ahí vendiendo la No, obra. filosófico, Sí, ¿no? ¿no? Pero es que así es, en verdad. Ujú. Sí, ¿y qué tal ha sido meterse en la piel de estos personajes, ¿no? La recepcionista y el comediante. ¿Cómo ha sido? Ha sido un proceso maravilloso porque, bueno, Mario, aparte de actuar, es el director. Ujú. Entonces, desde el juego, desde tener las cosas muy claras, pero también desde el juego, del encontrar la humanidad en estos personajes, pues hemos podido abordarlos, ¿no? Y no solamente la humanidad, creo que la humanidad está también en cómo te relacionas con los demás, ¿no? Y en este caso, cómo se relaciona el recepcionista con el comediante, va descubriendo capas y capas, ¿no? Así como que una misma también va descubriendo capas de una misma cuando se relaciona con otras personas, ¿no? Lo mismo pasa con los personajes, creo yo. Y bueno, sí, cada función es distinta, se prueban diferentes cosas, porque estamos en el presente y una constante escucha, y también los espacios que son distintos, Lima, Arequipa, diferentes salas también, propuestas más chiquitas, más grandes de espacio, te dan otras dinámicas y por ende los personajes también, pues, responden a esa dinámica distinta, ¿no? Sí. considero. Tal cual. Por tu lado, el comediante. Yo creo que poco a poco me estoy volviendo más el comediante, ¿no? Empecé la obra al comienzo no entendiéndola mucho, como cualquier proceso creativo. Creo que el proceso de descubrir, de actuar o dirigir una obra es descubrirla, ¿no? Cada vez descubrirla más. Y en este proceso de descubrimiento me he encontrado muchísimo en el personaje. Ahora camino como el comediante, hablo como el comediante, me visto viajo como el comediante, ¿no? Te pasan cosas de Me comediante. pasan cosas de comediante, entonces... Full style. Sí, viajé ahora con el terno de comediante, con el terno rojo. todo. ¿Verdad? ¿Por qué viajaste con terno? Porque era eso, meterlo en mi maleta y dije, te va a arrugar, mejor me lo pongo Claro. puesto. Mm. Así que un poco llevarlo puesto también hace que me interiorice cada vez más el personaje. Y te juro que en cada pasada, incluso ayer, en la pasada que tuvimos, valoré nuevas cosas, ¿no? Sí. Y eso es bonito. Sí. Qué interesante. Nos han hablado un poco acerca de esto del proceso de encontrarse y llevar como que un poco a la vida propia los personajes, ¿no? ¿No te pasa? O sea, supongo que haces mucho teatro, ¿no? O sea, Sí, este año sí. este año sí. Entonces, no hay como que muchos seres viviendo dentro de ti. Eso es algo muy común, es un lugar muy común en los actores y en las actrices. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo llevan? Sí, yo creo que hay muchos seres viviendo en nosotros, ¿no? Nuestras vidas pasadas, nuestras diferentes muertes, ¿no? Hablamos un poco en esta obra también que hay diferentes muertes. Esto que cada cadáver también habita dentro de nosotros, ¿no?
No solamente eso, sino que a cada cadáver vivo, cada herida, ¿no? No es casualidad que ciertas situaciones nos afecten de manera diferente, ¿no? Que a mí me choque de una manera y a Yami de otra, porque esta herida habla de una cosa y su herida habla de otra. Entonces creo que estamos llenos de cicatrices, de cadáveres, de heridas, de seres que habitan en nosotros. Ahora, actuando, entras en contacto con ellos. Actuando, te pones en los pies de lo que tú crees que no eres, ¿no? Una gran maestra me decía: tú eres todo, me decía. Deja de creer que tú eres una persona moral, que eres una persona buena o que eres una persona. Tú no eres una persona, no eres bueno y tampoco eres moral. Es el rol que la sociedad y tu madre, gracias a Dios, ha logrado hacer contigo y hace que tú creas que eres eso. Pero en la realidad somos animales. Todo lo demás es aprendido y es cultural. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay bastantes seres dentro de nosotros y que la actuación te permite poder mirarlos a los ojos y aceptarlos. Aceptar que somos todo y todos. Wow. Totalmente, sí. Tremendo totalmente. workshop, ¿no? Sí, ya está. Totalmente, porque somos un abanico de posibilidades y claro, de pronto somos lo que nos han hecho creer que somos y que se encasilla en 10 parámetros. Pero si abres ese campo, tienes muchas más posibilidades, ¿no? Y por eso puedes construir diferentes personajes. Y yo creo que también se trata de empatizar, ¿no? De empatizar con otras historias, de dónde vienen, qué les ha pasado a estos personajes, a estas vidas que son distintas a las tuyas, pero que en algún momento, en algún punto de la obra, sea antes, durante o después de terminar la temporada, dices, ya entendí por qué le pasaba esto a este personaje, ¿no? O sea, después de terminar la temporada. Sí, también pasa. A mí me ha pasado. Me ha pasado que después de terminar temporada hay alguna escena, algún fragmento que yo digo, ya, puede que no lo entienda al 100% y no tienes que entenderlo también, porque a veces en la vida no tenemos que entenderlo todo, pero lo entendemos de pronto después, ¿no? Y eso también pasa también en el teatro. Qué bacán, mira, ¿qué pasa? Estamos hablando de la obra y de la nada nos hemos metido una catarsis increíble. Es la vida, claro. Ajá. El teatro es la vida. El teatro es la vida. Qué bonita frase. Anoten para el Instagram. Por favor. ¿Por qué hacer este juego entre la muerte y la risa? ¿No se lo han preguntado? Yo no. ¿Por qué? Porque ese juego, justo hoy día que mi familia fue ayer a la función, Ajá. y hoy día mi tío Jorge me decía, qué impresionante la obra, porque nos habla también de un momento de la pandemia, que él empatizó mucho con eso, en donde sí, habían personas que se iban, su mejor amigo se fue, una amistad hermosa de 45 años y lo llevó la pandemia con el COVID. Me decía, me ha dejado muy conmovido, porque me ha hecho pensar en que hasta ahora yo me siento muy mal por la muerte. Me siento, realmente ya a mí tú me mencionas el nombre de mi mejor amigo y me pongo mal. Pero con la obra siento que es una herramienta para poder sobrellevar la muerte. Y es otra mirada de la muerte. Entonces me han dejado conmovido en el sentido de cuestionarme si es que todavía le tengo que dar este peso trágico o darle la vuelta, ¿no? Decir, ok, me llevo esto hermoso que fue, pero ya no está y que ahora puedo generar nuevos encuentros y relacionarme gracias a la muerte, ¿no? Y mi tío me decía, en el funeral de mi mejor amigo conocí a otro que es pataza mío ahora, ¿no? Entonces, como la muerte a veces también te vincula con otras personas, ¿no? Sí. Entonces, sí. Y claro, y me dijo, y aparte, no me puse triste en toda la obra, sino viajaba entre la risa, entre algo le está pasando a él con su papá, porque le está contando y es difícil para el comediante contarlo, algo le está pasando a ella también, y de pronto, pum, rompían con otra cosa y me sacaba, y yo decía, claro, esa es la vida, ¿no? También estoy momentos duros, de pronto algo me saca y digo, ¿por qué darle tanto peso a esto, no? Y aparte a ti te ha tocado como que interpretar la parte más fuerte, ¿no? O sea, como que la parte de la muerte, la parte oscura, de verlo... son como antónimos prácticamente los personajes. Sí, la parte oscura por fuera, ¿no? Ajá. Porque creo que dentro ella tiene un comediante, Sí. también es súper comediante, Sí. ¿no? ¿Se soltaba unos chistes? Incluso ayer, claro, Ajá. también había desde el humor negro, ¿no? Le mandaba unas chiquitas y también era muy divertido, en verdad. Yo decía, qué divertida esta chica. Creo que el comediante, si bien tiene esta cara externa mucho más fresca, hay un peso y también lo muestra hacia el final, ¿no? Entonces es maravilloso y creo que los encuentros es maravilloso como
se presenta A y B y luego A puede ser B y B puede ser A. Justamente eso iba a decir, no es como que el comediante muestra hacia afuera que es algo como que divertido, súper ligero, pero por dentro está ayudando mucho, Un peso ¿no? fuerte. Y la recepcionista. Jimena. Sí, la recepcionista es como que tiene que estar fría porque está trabajando con la muerte prácticamente, Sí. ¿no? Pero O por sea, dentro, día a día. no es comediante más también. Sí. Bacán, bacán. Verdad, esto quería preguntárselo pero no ¿A está. Caire? A dramaturgo. Sí. A ver, lánzalo y de pronto Sí, porque vamos a él- hacer algo que nos equivocamos y lo siento, Gaire. Ajá. Ah, Mira, llamarle, que es una videollamada. una videollamada. Ya. Perfecto. Ey, ¿sabes qué? Estaba leyendo la información que nos han dado acá en el brochure de la obra y comentabas un poco acerca de una imagen de una oficina llena de ataúdes que visitaste durante la pandemia. ¿Cómo ha servido esta imagen para poder inspirarte dentro de la obra? Sí, fue el disparador porque a mí me interesaba mucho escribir a partir de una imagen, una idea, ¿no? Entonces, sin duda la imagen fue esa, un salón lleno de ataúdes, y ese día nos reímos mucho, ¿no? Entonces, me sentí mal y la idea era un poco esa, ¿no? Si es posible la risa, o qué lugar ocupa el humor cuando todo el mundo se muere, cuando el mundo se cae a pedazos, ¿no? Y también me interesaba cierta imagen abstracta, ¿no? Como unir algo tangible como un ataúd y algo más bien abstracto como la risa, ¿no? Entonces por eso la idea de la risa de los ataúdes, que es un poco lo que maneja la obra, porque la recepcionista se niega a recibir la solicitud de trabajo del comediante hasta que él haga reír a los ataúdes, ¿no? Y justo ayer alguien luego de la obra me preguntaba cuál era la risa de los ataúdes, y claro, un poco esa es la incógnita que marcó la imagen de la obra, que es un poco, no sé, como Beckett y Esperando a Godot. ¿Cómo es Godot? Nadie sabe, ¿no? Esa idea de lo abstracto, de lo que no sucede, de lo que no aparece, me parecía interesante y me interesaba escribir alrededor de eso. Es un genio ese chico. A ver, Sí. doblaje, traducción. Bueno, básicamente él dice que esta obra surge a partir de una búsqueda de no escribir desde el texto, sino a partir de una imagen. Salir un poco de esa estructura aristotélica de inicio, nudo, final, cuál es el conflicto, y es como, él empezó a escribir desde otro lugar. No quiere decir que al final en la obra sí haya una estructura, porque sí la hay, pero empezó a partir de una imagen, y la imagen fue la que él estaba con sus amigos, ¿no? En la casa de Alejandro del Carpio, un amigo mío, skater también. Se reúnen después de mucho tiempo, después de la pandemia, ¿no? En medio de la pandemia. Y hay una sala llena de ataúdes, y dice, ¿qué hacen todos estos ataúdes? Más de 100 ataúdes en un departamento, ¿no? ¿Qué hacen? Está repleto de todo esto. Y dice, no, porque mi vecino tiene su funeraria y hay tanta demanda de ataúdes que me ha alquilado mi departamento para meter los ataúdes ahí y no voy a perder la oportunidad. Y entonces ha metido todos los ataúdes y ellos estaban riendo, estaban chupando, estaban pasándola de lo más bárbaro, y Caire, tan sensible como es, dice, ¿cómo es posible que nos estemos riendo en medio de este mar de ataúdes, ¿no? Y a partir de ahí sale esa imagen. Claro. Es posible reírnos mientras que el mundo se cae a pedazos, es posible reírnos en una sala fúnebre, y ahí parte eso. Y también él contaba esta pregunta que me sorprendió mucho, yo no sabía que le habían hecho al final, que es que le preguntaron cuál era la risa de los ataúdes, cómo era la risa de los ataúdes. Y no hay una respuesta, porque en su estilo de escribir, él escribe al igual que Beckett, que lo cita ahí Esperando a Godot. Nadie sabe cómo es Godot. Se menciona de que Godot va a llegar, y va a solucionar todo, pero nunca se sabe quién es Godot, nunca se sabe cómo es Godot, y nunca llega en la obra. Sí. De toda la obra es esperarlo y nunca llega. Entonces en esta obra también se habla de la risa de los ataúdes, pero nunca se sabe realmente cómo es la risa de los ataúdes o cuál es la risa de los ataúdes. Es una metáfora, es un significado abierto, es abstracto, no se encierra a través del lenguaje. Yo como director creo que es la conexión que tiene con el padre, ¿no? Que tenemos con el padre. Es volver a ser hijos. Esa risa de los ataúdes, muéstrame la risa de los ataúdes, muéstrame la risa que yo tenía cuando estaba con papá. Muéstrame a la persona que yo era cuando estaba con mi papá. Para mí es eso. Sí. No sé cómo definirlo en una palabra, pero es un poco eso. Y creo que se recupera al final. Al final además salió algún momento que fue un abrazo. Sí. Que Me encantó esa escena. fue muy bonito. No es... Ay, spoiler. No pasa nada. Lo censuramos. Claro, no importa. Lo censuramos. Sí, pero Mira, ey, sí. genial. ¿Y saben qué he notado? Sobre todo, creo que en sus personajes hay como que esta búsqueda de cariño, de afecto, de amor,
No sé si lo han notado o fue involuntario o cómo lo han visto ustedes, porque como hay una ausencia de algo en cada uno, ¿no? Sí. Claro, es que hay un vacío, evidentemente, ¿no? Hay un vacío en ambos personajes que tiene que ver con el padre, ¿no? Entonces hay un hueco ahí y ambos procesos de luto, uno que... sin ser spoiler, ¿no? Pero uno le pasa... Ambos tienen vacíos, Sí, ¿no? Y creo que cuando alguien tiene un vacío, sí, pues, o lo trata de censurar, como le pasa al recepcionista que no quiere hablar de eso, ¿no? O de pronto el otro sí quiere encontrarlo, pero no sabe cómo, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí hay esta búsqueda de afecto, de cariño, que finalmente se ve reflejado en una búsqueda de comunicación, ¿no? De regresar a la interacción humana. perfecto. Y ustedes nos hablan mucho de que esta es una obra que se trata en un contexto pospandémico. Sí. Ya, pospandémico. Entonces, en lo personal siento que es algo abrumador, ¿no? Como que conversar temas de pandemia, porque, tipo, ya no queremos saber nada de pandemia después de lo que ha pasado. Entonces, en la obra, ¿cómo han sabido llevar esto, el tema de tocar como que... O sea, dar referencias a que estamos hablando de un término pospandémico, pero sin hablar de la pandemia? La pandemia trajo, creo que, dos corrientes dramatúrgicas o literarias, que fue la pandémica y posteriormente la pospandémica. En la pandémica yo estaba saturadísimo, o sea, ya no podía ver más de que hagamos novelas de la pandemia y que todo era la pandemia y el televisor estaba prendido todo el día. Todo era números y más números y más números y más crisis. Recuerdo que los artistas teníamos una necesidad casi ególatra de decir, nosotros los vamos a entretener, los vamos a sacar de esta realidad para contarles historias que no tengan nada que ver de la pandemia, ¿no? Y hubo todo un movimiento en redes sociales, ¿no? De qué sería el mundo sin los artistas, ¿no? Sin que la gente que nos cuente historias y todo eso. Entonces era una literatura, ¿no? Un discurso pandémico, una narrativa pandémica bastante que a mí me saturaba. Entonces, y por eso es que no hice esta obra en el 21. Pero hacerla ahora en el 23, ya estamos en la post-pandemia. Que también eso ya lleva a otras cosas, ¿no? Estamos en guerra de Ucrania, ¿no? Hay una serie de cambios climatológicos también, climáticos, sí, bien preocupantes, ¿no? Creo que la pospandemia ya habla de otras cosas, ¿no? Y también de lo mismo de que la crisis sanitaria siempre va a ser postergada hasta el fin de los tiempos. Es como que siempre hay crisis, ¿no? Sí. Es que siempre hay crisis. Siempre hay crisis. Sí. 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 Y ahí es cuando creo que entra la pregunta, ¿no? De ¿para qué sirve el arte? Wow. Sí, yo creo que el arte sirve para vernos, la capacidad de poder vernos, de poder ver nuestra más pura esencia, de poder vernos a los ojos, de poder vernos en el espejo, ¿no? El arte sirve como una suerte de espejo en el cual tú te ves reflejado y ocurre la catarsis, ¿no? Que es cuando tú te ves, ¿no? Tal cual como el tío de Hamlet ve la obra de teatro y se ve reflejado en la obra de teatro y tiene una anagnórisis, ¿no? Un cambio. Creo que toda obra de teatro, toda muestra artística, una escultura, una pintura, nos muestra algo en nosotros. Eso es lo que nos conmueve. Sí. No es precisamente la pieza, ¿no? Qué bonito actuaron, me conmovió por lo bonito que actuaron. En realidad eso no es lo que te conmueve. Lo que te conmueve es que eso que tuviste lo relacionaste inconscientemente con una parte de tu ser. Te pudiste ver reflejado en esta performance tan bonita, ¿no? En la voz de Yami, que es tan clara, con mucha dicción, con mucha acción. No me estoy hablando, es en serio. con mucha acción, con mucha dicción. Eso, lo técnico, ayuda a que el canal de verse reflejado sea mucho más amplio y mucho más directo, ¿no? Entonces, una buena obra, una buena escultura, una buena pintura, es mucho más fácil que logre conectar al espectador consigo mismo, consigo misma. Sí, es hermoso cuando una obra te cuestiona y te abre la mente y te abre las puertas, ¿no? Y creo que el arte también sirve para decir aquello que no se dice y sentir aquello que a veces se reprime. Y ahora, estábamos hablando de la crisis, ¿no? ¿Y cuál creen que es la función del artista del arte en épocas de crisis? Para mí es la esperanza, ¿no? Para mí el artista es un guerrero de la esperanza. La crisis siempre atenta y amenaza con matar la esperanza. ¿No? Y lo que siempre nos levanta la esperanza para mí son las madres, que son el núcleo primordial de casi cualquier familia, y el arte, ¿no? Y el arte, que es en qué voy a hacer, ves una serie, escuchas una canción y lloras todo, Sí. y eso te salva.
¿no? De alguna manera, ¿no? Totalmente de Supuesto, acuerdo. Por supuesto. ¿Sí? Sí. Ya, la última pregunta y quería hacerle, bueno, las últimas preguntas es, ¿qué se llevan consigo de esta obra? O sea, ¿qué aprendizajes, qué aprendizajes se llevarían de esta obra? Empezamos, que acabas de llegar. Acaba de llegar. Sí, Ajá. sí, Un refresquito. Bueno, para mí ha sido muy interesante el ver a los actores, ¿no? A Yami y a Mario con el público, ¿no? En salas, digamos, presenciales, ¿no? Suena algo raro porque el teatro siempre había sido presencial, pero en la pandemia esta obra la escribí más bien cuando todo era en Zoom, ¿no? Cuando vivíamos en una pantalla. Entonces, sin duda, era muy distinto porque la gente te escribía por WhatsApp y te decía, me gustó la obra, ¿no? O no me gustó, te lo escribían y no era como la distancia de las palabras. En cambio ahora ves al público que ríe, que llora, que sale y dialoga, ¿no? Y un poco a mí me interesa la escritura como algo incompleto que se termina de completar con el espectador o el lector, digamos, ¿no? Como una suerte de partitura que se termina de tocar con el otro, digamos, ¿no? Y ese diálogo me parece muy interesante porque han salido comentarios bastante diversos. ¿No? Por ejemplo, el dueño de la funeraria que nos puso el ataúd le encantó la obra cuando habían ideas muy críticas en torno a, ¿no? Como, te has hecho millonario con tantas muertes, ¿no? La idea de la funeraria y le encantó. O bueno, ¿no? Como un comediante que decía, pucha, yo a veces no sé si doy risa o no, y claro, es también un poco este dilema el comediante, ¿no? O gente que siente que su trabajo está sumamente alienado, como la recepcionista, y que dice, voy a renunciar, ¿no? O no, porque no puedo, pero me gustaría. Entonces todo ese diálogo me parece interesante, y ahora, por ejemplo, en Arequipa, que era un teatro más grande, porque en Lima eran un teatro para 30 personas, y acá más Eso bien me pareció curioso. cabían 90, ¿no? Espectadores, o sea, el triple, digamos, ¿no? Entonces, claro, en Lima habían 3 funciones, entonces al final iban 90 igual por fecha, pero era distinto porque, por ejemplo, en una se reían todos y en la del medio nadie, y en la tercera las personas salían más o menos y decían, me he reído muchísimo, pero había un ataúd y no pensaba no reírme, que falta de respeto, ¿no? Y había una cruz encima, no peor. Y en cambio acá, que ha sido un montaje más minimalista, digamos, ¿no? Fue una explosión de risa hasta en partes donde nunca se habían reído antes, ¿no? Entonces, sin duda, eso es lo que me ha parecido muy interesante, ¿no? El diálogo con el público. Interesante. ¿Ustedes qué nos pueden decir? Sí, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho Kaire, y a eso le sumaría, más allá del producto de la obra, que también me ha parecido maravilloso encontrarme a otras personas que quieren contar historias, ¿no? Y que quieren seguir apostando por un teatro que cuestione, que tenga un para qué y un por qué seguir haciendo teatro y seguir haciendo arte hoy por hoy, ¿no? A Kaire, a Mario, conocerlo más a profundidad, a Guillermo. Y creo que sí, en todo proceso creativo, artístico, nunca llega porque tiene que llegar y ahí pasa por aguas frías, ¿no? Es importante que deje algo, ¿no? Y que se siembre algo, y que el proceso a nivel humano también sea igual de rico que el artístico, ¿no? Entonces, sí. Bueno, yo me llevo eso, una familia, una futura compañía de teatro y como que la piedra angular, ¿no? Para seguir dirigiendo y levantando proyectos y aprendiendo muchísimo, ¿no? Mucho aprendizaje de cómo puede funcionar el teatro, ¿no? Cómo podemos contar historias que nos interesan, cómo podemos también estar alineados con los intereses del público, conocer también cuál es mi público, cuál es el público de cada obra, y también creo que es una vocación de servicio, ¿no? También es reafirmar la vocación de servicio que tenemos, venir a Arequipa, hacer la obra, tener tarea de escribir, o sea, todo esto es una vocación de servicio, o sea, realmente es hacerlo para todos, ¿no? Para nosotros que tenemos la necesidad de hacerlo, pero también por el resto que también exige eso, ¿no? Exige recibir historias. Ahora, hablando con amigos arequipeños, me decían que la oferta cultural no era vasta, ¿no? No era tan grande, que era bastante limitada a veces. Entonces, sí siento que nosotros, como seres humanos, sí tenemos la necesidad de vernos, o sea, de consumir arte.
creo que sí la hay. Eso que has dicho de que en Arequipa, justo esa iba mi siguiente pregunta, ¿no? De que a veces no hay suficiente abasto cultural. Yo siento que, o sea, ahora se han aperturado más que antes. Sin embargo, como que nunca es suficiente. Igual siempre se necesita más y más proyectos, más lugares que apuesten por la cultura. Y justamente mi pregunta iba hacia eso. ¿Cómo ven el ámbito cultural en Arequipa? ¿Cómo ven el recibimiento de la gente? Bueno, ayer fue sala llena, ¿no? O sea, ayer fue Y gente ¿no? afuera y yo iba a ver otra función que me pareció maravilloso. Hoy hay otra función, ¿no? Oye, hay otra función, sí, a las 8 de la noche, vayan, por favor. Si lo ven otro día, igual, vaya. Sí, Claro. Y yo creo que, claro, como hay de pronto, hay más agenda, pero no tanta, lo chévere es que hay público, ¿no? Creo que hay, porque la gente busca planes, entonces sí van. Entonces está bacán que haya formación de público por ahí, ¿no? Debería haber como más incentivos para que haya más formación de público y más espacios. Pero creo que se está gestando algo interesante, también con las personas que he estado hablando, se puede hacer mucho más también, ¿no? Claro. Y la misión es nosotros que de pronto vivimos en Lima, pues buscar descentralizar el arte, Sí. ¿no? Entonces, no solo Arequipa, sino también de pronto a Puno, Ayacucho, a la selva, que falta muchísimo también que hacer en la selva, que hay muy pocos centros culturales, ¿no? Entonces, sí, es una misión también que tiene que ver con la educación del arte, ¿no? Y además, un poco este espacio de encuentro en el que el diálogo sale a la luz, la necesidad, ¿no? Por ejemplo, hubo una señora que fue al conversatorio en la librería Sí. y mencionó que ella había escrito un libro y demás, y luego fue a la obra, ¿no? Entonces, porque quería seguir dialogando, digamos, ¿no? Un par de escolares que se me acercaron luego y me dijeron, oye, me gusta la literatura, podría estudiar literatura, ¿no? Como esa idea de, lo digo como generacionalmente, ¿no? Niños hasta adultos que, bueno, encuentran este espacio también como una forma de dialogar consigo mismo y también con el resto, digamos, Sí. ¿no? Interesante lo que me comentas, ¿no? Porque a pesar de que aún hay mucho joven que se atreve, ¿no? A lanzarse a la parte artística, como que aún hay ese miedo por parte de tal vez los padres, ellos mismos, ¿no? Me ha tocado conocer gente, ¿no? De que tal vez no se lanzan, ¿no? Por este mismo miedo de, si estoy en literatura, ¿qué voy a hacer? Claro. Profesor. Y no hay como que esta más apertura a ir más allá también, ¿no? Bueno, ¿qué otros proyectos se vienen? Sí, Para los tres, ¿no? O sea, porque cada uno creo que tiene Habla de la sus... trilogía, claro. Sí. O sea, esta es la primera parte de una trilogía que se llama de forma bastante literal lo absurdo, lo raro y lo cómico. Esta obra es lo absurdo y es el encuentro de dos personas que comienzan a vincularse, ¿no? Que generan este vínculo a partir de encontrarse, de dialogar. Luego viene lo raro, que es lo que estoy escribiendo ahora, que es ya, digamos, dos personajes durante un vínculo, ¿no? No hay una linealidad, es fragmentario, pero la idea es que sean dos personajes. Y bueno, finalmente, lo cómico, que ya es después de un vínculo, cómo se retoma o no, desde la distancia y ya desde la ruptura, ¿no? Al volver, digamos. Que bueno, esa ya es una comedia que también está escrita, entonces ahora estoy trabajando en lo raro para terminarla hace fin de año y poder montarla el próximo año, pues, y volver a Arequipa, ¿cómo no? Eso iba mi Sí. pregunta, ¿no? ¿Volverán a Arequipa? Sí, claro. De todas maneras, a mí me he quedado cortísimo. O sea, la segunda vez que vengo y me queda corto cada viaje porque hay demasiado por hacer, demasiado por conocer. Sí, claro. Y sí me interesa volver para seguir conociendo, pero también para seguir montando proyectos, ¿no? Siento que me he sentido muy bien recibido, que es mi primera obra como director y hemos llenado sala y ahora tenemos la gratitud, ¿no? La bendición de poder hacer una segunda función el día de hoy, domingo, a las 8 de la noche en el Teatro Umbral. Entonces sería injusto para mí, para todos, para el equipo, quedar ahí nomás. Creo que, Sí. hay que seguir produciendo y seguir haciendo arte para el público. Genial. ¿Volverán a Arequipa? Sí, en verdad de noviembre. En noviembre. Sí, hoy día ¿Por se qué? fecha del 6 al 10 de noviembre, voy a estar aquí en Arequipa otra vez. Chismeando, Para un intensivo, un curso que voy a dictar sábado y domingo. No sé si es 9 y 10 o 10 y 11. Y también para el High Festival, que también estoy cerrando ahí una cosita chévere que iba a Genial. comentar. Sí,
Sí, entonces ahí estoy. Se vienen cositas. Noviembre, se vienen cositas. Se vienen cositas, genial. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, por su tiempo, gracias también al productor por permitirnos también estar acá con todos ustedes, son un equipo maravilloso. Bueno, Arequipa siempre está ahí les va a recibir con los brazos abiertos, siempre vamos a estar acá nosotros para también recibirlos y darles espacios, todo lo que necesiten. Lancen su cherry ya para finalizar. Hoy día tenemos una segunda función en el Teatro Umbral a las 8 de la noche y los esperamos y las esperamos. Luego de la obra va a haber un conversatorio. Este conversatorio va a durar un poco más que el de ayer, porque el de ayer solamente duró 15 minutos por temas de tiempo. Porque había una hora. Había una hora luego de esta. Nos quedamos a dormir en el teatro. Sí, pero hoy día nos quedamos a dormir en el teatro. Hablando de la vida. Hoy día vamos a tener un buen conversatorio, los invito a que participen. Creo que el conversatorio es una buena manera de poder ser escuchados, de poder contrastar nuestros diferentes puntos de vista, porque esta obra, y creo que es un comentario que mucha gente ha hecho, es que aunque parezca corta, el contenido es profundo y hay muchísimas capas y muchísimo que hablar sobre esta obra. Entonces el conversatorio es una gran experiencia también para que podamos debatir, contrastar, exponer nuestros diferentes puntos de vista y también nuestras experiencias, que finalmente eso es lo más importante, las experiencias. Sí. Tal cual. Genial. Genial, muchísimas gracias, Sebas. Las redes de la productora. Por favor sigan a Butaca C, que es la productora que ha hecho posible todo, ¿no? Desde la realización y el montaje de la obra hasta el viaje y la gira a Arequipa. Esperamos que hagamos gira también a otras provincias del Perú y posiblemente también internacionalmente. Preocupado el productor. El productor está preocupado. Comprometiéndolo. Y muy agradecidos con la tremenda acogida que hemos tenido tanto en Lima como en Arequipa. Y ahí espérennos porque vamos a seguir anunciando cosas, ¿no? Totalmente. Genial. Pero también no se olviden de seguir las redes sociales de Soy Sebas. Estamos como @soysebas en todas las redes sociales. Instagram, bueno, ya no es Twitter. X, estamos en YouTube, en Facebook. OnlyFans todavía no, pero próximamente tal vez. Así que veámonos en una próxima oportunidad aquí en Sebas Podcast. También, bueno, Spotify y todas las redes sociales. Y ha sido un gusto tenerlos aquí. Gracias. Y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.